En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Martina, Virgen y Mártir, una de las patronas secundarias de la ciudad de Roma, que padeció el martirio a comienzos del siglo III. Y la vida de Santa Martina no es muy diferente a la de tantos mártires de aquellos tiempos. A causa de la fe, padecieron persecución hasta el punto de entregar la propia vida, pasando numerosos tormentos y concluyendo con una muerte cruel. Pero sobre todo destaca siempre su perseverancia en mantener la fe, en no traicionar a nuestro Señor Jesucristo, en no claudicar de aquellos principios que habían prometido el día del Santo Bautismo y que se mantuvieron fieles hasta la muerte. Santa Martina era una virgen perteneciente a una familia muy rica y sin embargo desde muy temprana edad aprendió de su familia a atender con generosidad y esmero a los más necesitados. Algo que llamaba mucho la atención a los paganos acerca de los cristianos. En una sociedad muy individualista, egoísta, interesada, de repente irrumpe una comunidad de personas que además de tenerlo todo en común, cuidan de los pobres, de los más necesitados. Y esto va a ser una constante en el ejemplo de estos mártires de los primeros siglos. Pensemos, por ejemplo, en un caso archiconocido como será el del diácono y mártir San Lorenzo, cuando el alcalde de Roma le dijo: preséntame los bienes de la Iglesia, se presentó después de 3 días rodeado de los pobres de Roma, diciendo: estos son los bienes, los tesoros, las riquezas de la Iglesia, sus pobres. Pues Santa Martina, juntamente con esa generosidad de su vida, de entregar los bienes que tenía en favor de los más necesitados, mantuvo ardiente la llama de la fe, porque no lo hacía esas obras de caridad o esa beneficencia simplemente por altruismo, por filantropía, por tener un espíritu generoso, sino que lo hacía por virtud, es decir, descubriendo a Dios en aquellos más pobres y vulnerables, conforme a lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y vinisteis a verme, en la cárcel y me visitasteis, etc. Y en cuanto a su martirio, pues primero la llevaron a un lugar de culto pagano para que ofreciese incienso a los ídolos y así apostatara de la fe católica. Y como esto no funcionó, la llevaron después delante de otro ídolo. Y en un caso y en el otro sucedió lo siguiente: ante la presencia de Martina y su rotundidad en la confesión de la fe cristiana, los ídolos tambalearon, cayendo por tierra y haciéndose añicos. Esto causó la furia de sus represores y fue condenada a morir engullida por las fieras. Sin embargo, como hemos escuchado en la epístola del libro de la sabiduría, las fieras la dejaron intacta. Y esto provocó todavía más ira en aquellos que querían acabar con su vida y así darle un castigo ejemplarizante. Entonces la mandaron decapitar.
y así pasó de este mundo a la eternidad, a recibir la palma y la corona que no se marchita. Nos enseña Santa Martina un ejemplo de perseverancia en la fe y de lucha contra la idolatría. Vivimos ciertamente en un ambiente de gran idolatría. Nos parece algo del pasado, algo propio de las religiones primitivas, fruto de la ignorancia. Y sin embargo se da en nuestro ambiente una idolatría generalizada. Es este el mayor de los pecados mortales, porque consiste en reemplazar a Dios para darle el culto que le es debido, o bien a un objeto, o bien a una criatura. De tal manera, dice Santo Tomás de Aquino, que incluso cuando se le da culto a Dios de forma supersticiosa, se está retorciendo objetivamente ese culto divino. La idolatría no solamente ha sido condenada reiteradamente por la Iglesia, sino que aparece en la Sagrada Revelación, condenada directamente por Dios. Pensemos en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. A menudo el pueblo era tentado de idolatría y siempre que acababa idolatrando a los dioses extranjeros, a los ídolos, construcciones humanas, recibía terribles castigos por apartarse del Señor, por dejar que una criatura o que algún objeto creado por hombres ocupara el lugar que le correspondía a Dios. De tal manera que el ejemplo más patente será el que suceda en los tiempos de Moisés, justo después de recibir el decálogo, los mandamientos inscritos en las tablas de piedra. Moisés tardaba en el monte Sinaí y el pueblo se rebela y le pide a Josué hacer una estatua de un becerro de metal que les guíe en su andadura por el desierto. En definitiva, se rebelan contra Dios, porque ante esa tardanza de Moisés descubren que Dios no puede ser objeto de sus conveniencias y de sus necesidades, de que no pueden dar una utilidad a Dios según su interés, y por tanto tienen que hacerse un ídolo a la medida de sus necesidades. De tal manera que cuando baja Moisés con las tablas de la ley y descubre semejante escándalo, las hace añicos, las parte, precisamente porque han quebrantado la alianza con ese acto idolátrico. Como sabemos, todas las tribus de Israel quedarán corrompidas y contaminadas por este gran pecado, menos una, la tribu de Leví, de tal manera que ya ninguna tribu, excepto de la de Leví, podrá ofrecer el culto que le es debido a Dios. De ahí que fuera la tribu de Leví la encargada de llevar a cabo el culto en el templo de Jerusalén. Pero esta idolatría será una constante hasta los tiempos de los macabeos. También la idolatría de los paganos, sin duda. Pero en la idolatría de los paganos descubrimos una diferencia, y es que a ellos no se les había revelado Dios. De tal manera que en sus actos idolátricos, si había una recta intención, buscaban realmente dar el culto que le era debido a Dios y que estaba inscrito en su corazón, en el corazón del ser humano que ha sido creado a su imagen y semejanza y por tanto siempre tiene dentro de sí, en lo más profundo e íntimo del ser, esa necesidad de comunicarse con la divinidad.
Recordemos aquel discurso famoso del apóstol San Pablo en Atenas acerca de aquel ídolo que los paganos llamaban el Dios desconocido. No sabían realmente el nombre de Dios, no se les había revelado el misterio de Dios, pero ya intuían de alguna manera aquella realidad misteriosa que se le había presentado y enseñado por medio del apóstol. Y después la idolatría que había en tantas tribus que no sabían explicar algunos elementos de la naturaleza y que, fascinados por ellos, le daban culto al Dios, al fuego, al agua, etc. Verdaderamente en el ser humano hay una necesidad cultural, de postrarse, de adorar, de acatar algo muy superior, algo que siempre le resulta llamativo, que le llena de asombro y de estupor. Por eso, cuando se desvía la razón, cuando se pierde el sentido de la fe, cuando se desvirtúa la religión, la virtud de religión por la cual se da el culto que en justicia le corresponde a Dios, dirá un santo, se acabará adorando a las bestias. Hoy hay una generalizada idolatría, como decía al principio. A cualquier cosa se le da culto, se le da reverencia, se le da un lugar prioritario, no solamente en un lugar de la casa, de la estancia principal, sino especialmente en la vida de las personas. Y esto corrompe el corazón humano que ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor. Pues que por el ejemplo y la intercesión de Santa Martina de Roma seamos capaces de destruir la idolatría, de erradicarla de tantos que a nuestro lado se dejan llevar por estos ídolos hechos a su medida. Que nuestro ejemplo de vida, nuestra fe sincera, la transmisión de la verdad revelada, sea ante ellos un ejemplo, una llamada de atención, un constante testimonio que ayude a dejar de lado el error, la mentira, el engaño, que sin duda es todo artificio de Satanás, y vuelva a las almas a la adoración al Dios verdadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.